Bueno, qué gusto estar de nuevo todos juntos. Y más después del temporal de agua que cayó hoy, que pensamos que no nos íbamos a ver. Pensamos que no nos íbamos a ver. ¿Ves? Todos estos ruidos que sentía, yo pensaba que eras tú. Con el perro. Qué suerte que lo conecté igual, ¿no? Que no viene igual. Hay una... En el teatro, en las artes, generalmente se plantean entre las primeras figuras temas de ego, ¿no? Entonces, una actriz veterana estaba ya haciendo papeles, los que corresponden a veteranos maduros y demás. Y venía una joven. Después, cuando terminen de conversar, hacemos el cuento, igual no pasa nada. Les van a alcanzar, hay otro fajo más. Ustedes distribuyan como si esto fuera así. ¿Ah? Entonces terminamos y después vamos. ¿Te quedaste con la joven? ¿Vos te quedaste con la vieja? A veces no es usted inteligente, ¿sabe? Estamos comentando eso. ¿Está escuchando? Yo siempre le escucho a usted. Porque debió ha pasado un minutos, porque ahora es un lío. ¿Cómo lo va a dar separado? A ver. De la forma que yo lo haga es irrelevante. Ustedes van a armar un lío igual. Absolutamente irrelevante. Sí, tiene razón. Son dos hojas. Una tiene el principio y otra tiene el final del cuento. Ah, los que le falta el fin, le cuentan el principio a los otros. ¿Tienes dos principios? Justo de este lado. Ese sello vale más. Exacto. Todas se pasan ¿Están todas patas para arriba? No, todas no. Bueno, las que están mal valen más. ¿Nunca vieron una película de esas de misterio donde el sello que está mal impreso es el más valioso de todos? Los que llegan tarde, ¿qué prenda tenían? ¿Qué hacemos? No, tranqui, estoy ordenando los pensamientos. La compañera tiene la virtud de desordenarme el electrocefalograma, me lo deja todo movidito. No te preocupes, tira para acá que... No, la quería dejar. Yo sé, como escribana, sí. No se puede perder. La ausencia de la compañera en la clase pasada y los motivos de distracción me hicieron acordar un cuento que tiene connotaciones reales y hoy vamos a hablar de eso, de la realidad y de la ficción, ¿no? Pero a esta altura en mi enunciado ese cuento va a ser simplemente una ficción, porque no recuerdo exactamente el nombre de la actriz y demás. Si es que verdaderamente fue así. Una actriz veterana
que ya estaba en sus papeles de dama señorial, es decir, ya no hacía de jovencita ni nada por el estilo, venía siendo desplazada las marquesinas por una joven que venía en ascenso. Y entonces un día la joven, con esa soltura y desparpajo que puede tener, miren de lo que es capaz, con esa soltura y desparpajo que podemos tener los jóvenes en determinado momento, le soltó a la veterana que ella era una actriz. La veterana le dice: yo te puedo sacar de escena sin estar en escena. Quedó por esa. Tenían que representar una obra juntas y a la sesión siguiente se lo demostró. La dama, esa señora mayor, hacía un comentario y esta señora le agregó el hecho de que bebió de una copa y dejó la copa apoyada en el borde en un equilibrio imposible y se retiró de escena. Y entró la actriz joven a continuación. Y dijo su parlamento, pero la gente había quedado prendida de la copa. ¿No? Y cuando cerró la obra, es decir, que cerró ese día, la joven le reconoció a la actriz veterana que verdaderamente que había sentido que el público estaba distante. Estaba distante porque estaba pendiente de la copa de la veterana. Así que puedes perturbar aún no estando, es decir, aún no. Para tu hija actriz. Errores de mi pasado, es decir, el hecho de mirar las grabaciones muchas veces me hace ver cosas que omití en la sesión. Si bien las sesiones son... tratan de ser por lo menos una unidad que a lo sumo se podrá continuar con la siguiente. Pero este taller ha tenido una continuidad y esta fue una imagen inicial con la que nos presentamos, que es una pintura de Arsadum de 1918 creo, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes y me gustaba para hacer un resumen de algunos conceptos, me gustaba empezar con esta escena, que marcó un antes y un después, porque yo la presenté como una escena típica suburbana de Montevideo, que es como está catalogada el Museo Nacional de Artes Visuales, y un compañero salteño dijo: eso es Salto, es el río, son las casas, son los colores de Salto. Arsadum era salteño, es decir, y viene a colación de todo esto que nosotros estábamos haciendo, es decir, está bien, esto es una representación de algo, es un elemento que se nos comunica a través de determinados códigos, nos está comunicando algo. ¿Qué? Un partido de fútbol en la calle. Montevideo, Salto, no le hace a la cuestión, o sí le hace, porque Montevideo, Salto están metidos dentro o están moviendo la mano del que está pintando esto, ¿cierto? Entonces, hay ciertos elementos que son realistas, ¿sí? Pero de cualquier forma el conjunto no deja de ser nada más que eso, una imagen que nos quiere transmitir un determinado concepto y que surgió de la creatividad de un pintor uruguayo famoso. Este cuadro lo habíamos presentado porque era contemporáneo del primer cuento de fútbol que fue aquel cuento de Quiroga que estuvimos viendo, Juan Polti Halfback, o tomado y titulado posteriormente como Suicidio en la cancha, que toma una anécdota real, que es la de Abdón Porte, un centrohalf de Nacional, que se suicidó en el Parque Central. Ficción y realidad. Ahora, ¿qué noté mirando la presentación pasada con respecto a los que no tenían una continuidad en las sesiones del taller? Que nos faltaban algunos elementos sobre los cuales quiero trabajar.
En primer lugar, esto, que es un cuadro que nos acompaña desde hace mucho tiempo, que son los elementos de la comunicación. En los elementos de la comunicación ustedes tienen un mensaje que están transmitiendo, que puede ser de tipo visual, que puede ser sonoro, que puede ser una lectura, un mensaje que usted está transmitiendo, que tiene un emisor, que tiene un receptor, que usa un determinado canal para transmitirse y que está representado en un determinado código, ¿cierto? Y que todo eso está incluido dentro de un determinado contexto que nos hace entender o no el mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen el mensaje, nos pasa en la comunicación diaria, ¿qué me falta? Y me falta el contexto en el cual me estás diciendo esto, me falta el sujeto que está referido en esa acción. Entiendo el código, el canal está abierto, ¿sí? Pero no estoy entendiendo el mensaje. Bueno, arreglamos, hacemos los ajustes necesarios y entendemos el mensaje. A nivel literario, en la comunicación literaria, Anderson Imbert, que lo estuvimos en este taller, en esta edición, en el primer semestre, estuvimos viendo, nos hablaba de el cuento como comunicación literaria, el cuento como un objeto lingüísticamente cerrado referido a una acción pretérita. Lingüísticamente cerrado, el cuento no tiene nada por fuera de él, es el cuento solo, está lingüísticamente cerrado, es decir, tendría que ser autoexplicativo el cuento. Este profesor muchas veces lo que hace es darnos determinadas pautas de los códigos que aparecen como para poder entender el mensaje. Lo que hablamos de los canallas, lo que hablamos de el botija que pintaba con el spray, mi único héroe en este lío, buscar la letra de rock de donde viene, quién es, a quién le está dedicando ese mensaje, a qué club de fútbol en base a ese nombre que pone al principio. Claro, si no tenemos esos códigos, el mensaje no lo terminamos entendiendo. Entonces, si bien ese objeto lingüísticamente cerrado, como define Anderson Imbert, requiere de determinadas claves como para desentrañarlo, es producto de un escritor que detrás de él hay un hombre. Muchas veces este mal profesor dice, Fontana Rosa nos dice, no, el que está diciendo es un narrador ficticio creado por Fontana Rosa. Primera pauta importante que tenemos que decir. Entrevemos a Fontana Rosa detrás, entrevemos al autor detrás, sí, siempre pensamos que está él, pero el narrador puede ser una creación, es una creación de ese escritor, que incluso puede ser una muchacha que me esté contando el cuento, es decir, y no es Fontana Rosa. Detrás de él está ese hombre con esas connotaciones, que es rosarino, que es hincha de Rosario Central, aficionado al fútbol. Bueno, entonces eso va a aparecer de pronto en ese narrador ficticio. Y ese narrador ficticio se comunica con ese lector ideal que él se imaginó. El escritor se imaginó. Es decir, ¿te tengo que dar todas las claves? No, ya las tienes. Es decir, tú, este objeto lingüísticamente cerrado, tú tómalo y manéjate con él. Nos pasa muchas veces. Nos hacen un chiste y nos reímos por compromiso, ¿no? Nosotros está tan contentos que, bueno, nos reímos por compromiso. ¿Y qué nos faltaba? Y nos faltaban muchos elementos como para poder, con razón, me hizo ese chiste y yo no lo entendía. ¿Está? Es decir, claro, cuando están todos los datos encima de la mesa, es simplemente levantarlos o asociarlos. Cualquier chiste sobre cualquier tema de actualidad, bueno, más o menos todos manejamos los elementos, pero puede faltarnos eso. Entonces, ese lector ideal que se imaginó el escritor, al cual el narrador ficticio le cuenta la historia,
Detrás de él tiene un lector real, que somos nosotros, que a veces no lo entendemos. Vuelvo a un cuento, sí, ahí me van a matar, justamente arranqué diciendo que cada unidad estaba cerrada, digo, un cuento que trabajamos el año pasado, de Saccheri, de unos individuos que entran en un supermercado, que nos damos cuenta que están en un supermercado, que hacen un pozo y que roban tierra, y un cuñado mío que me dijo, cuñado mío que me dijo, yo no lo entendí ese cuento. Lo que pasa es que tenés que entender que debajo de ese supermercado estaba la cancha original de San Lorenzo. Entonces, esos hinchas identificados por el centro de San Lorenzo que nos aparecen en la escena final a través de las cámaras de seguridad, lo que estaban haciendo era robando tierra sagrada, que estaba debajo del piso del supermercado. Ahora entendí el cuento, claro. Pero ¿qué no había encontrado Saccheri con ese narrador ficticio que estaba narrando esa historia oscura? Un lector ideal que manejara los códigos. ¿Nos entendemos? Bien, estos son temas recurrentes a los cuales estamos volviendo continuamente. Y un tema al cual estamos volviendo continuamente en un curso de literatura y fútbol es este. La identidad es una construcción que se relata. La identidad es una construcción. Nuestra identidad es una construcción que me formaron mis padres, mis hermanos, la escuela a la cual asistí, el pueblo, la calle donde vivía, los relatos que me nutrieron formaron mi identidad. No vas a agarrar a un bolichico y decirle, ¿y por qué no sos hincha de Peñarol? ¿Y por qué no sos hincha de Nacional? Porque la identidad se forma. Te la mando, perdón, te la mando. Las mando de vuelta. Es una construcción que se relata. Te hicieron católico, te hicieron judío ortodoxo, tú mismo te hiciste. No somos una construcción de nosotros mismos. Es una construcción de relatos. Estamos hechos de cuentos que nos hicieron. La construcción de un Fernandino, la construcción de un Carolino son distintas. ¿Por qué? Porque la narrativa es distinta. La construcción de un uruguayo y la construcción de un argentino no es la misma. Tenemos muchísimos elementos en común, los mismos apellidos, pero la construcción es distinta. El proceso del siglo XIX, el proceso del siglo XX nos hizo distintos. Y es una construcción que se relata. Es un cuento que se cuenta, no un cuento, una enciclopedia de cuentos. Enciclopedia de cuentos de varios tomos. Y aparte, a ti te tocó de la A a la X y a mí me tocó de la T y la W y la J, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ni siquiera dentro del mismo colectivo no son los mismos cuentos. Viva la diversidad, ¿no? Pero somos creaciones de narraciones que nos fueron formando. Si hubiéramos tenido otras lecturas de gurises chicos, seríamos distintos, sin duda. Si hubiéramos tenido otro juego de gurises chicos, hubiéramos sido distintos, sin duda. Me apasiona. Pero después se me pasa, Todo pasa. Anderson Imbert me decía, y yo se los transmitía a usted, Anderson Imbert me decía, porque para mí fue una revelación leerlo en su momento, dice, uno de los gestos de autoridad del autor consiste en delegar su punto de vista a un narrador o a varios narradores. La primera decisión que toma el autor, la autora, es decir, ¿quién va a contar esta historia? Y eso es un gesto de autoridad del autor. Una obra de ficción no necesita ser prologada y todavía menos explicada. Corresponde al lector descubrirla, dejar que el autor le lleve por caminos desconocidos sin que un intruso venga a ser de guía o de intermediario. Está bien, yo los elijo, yo se los traigo, yo se los explico. Pero me gustó algo que creo que me dijeron por allá. Dice, me gusta mucho eso de tener el cuento, leerlo y después
venir y trabajarlo. ¿Por qué? Porque descubrimos algunas cosas distintas. Bueno, fantástico. Entonces, cuando puedo trato de hacer esto, de que lo tengan un rato antes. Me gustó esa idea, El cuento que trabajamos la sesión pasada, que ni siquiera era un cuento, era un prólogo de un libro de historietas de Fontana Rosa. ¿En qué categoría lo podemos ubicar? De acuerdo al mismo teórico, de acuerdo a Anderson Imbert. ¿En qué categoría lo podemos ubicar? Es un cuento realista, lo ordinario, probable, verosímil. Unos muchachos que iban al cine, que veían una película, y cuidado que hay una ficción dentro de la ficción. Es decir, este es un cuento que me está contando de unos muchachos que iban al cine a ver una película y de la ficción que implicaba la película. No sé, uno de los ejercicios que mi padre me hacía al volver del cine, de esas películas del cine Maldonado, era que le contara la película. Que le contara la película. Y me encantaba contarle las películas. Es decir, tener a alguien que estuviera pendiente del relato de un guri chico que había ido al cine y que había visto una de guerra, una de espadas, una de cowboy. Y así eran las categorizaciones, ¿no? Guerra eran las guerras de la Segunda Guerra Mundial, las de espadas eran espadeo, claro, es decir, era Edad Media, mosqueteros, todo eso era espada, cowboy era otro género, ¿no? Y las que llenaban más el cine, que eran las de Palito Ortega, ahí ponían sillas en los pasillos, pero esas no se las contaba. Pero las de cowboy eran fantásticas, es decir, sobre todo en el cine Maldonado tenía como una caja de resonancia muy especial, porque de repente estaban los dos bandidos, o los dos buenos, estaban detrás de una piedra esperando que pasara otro para emboscarlo, y de repente veías pasar una cosa que bajaba por delante de la pantalla y tratabas de identificar qué era, hasta que te dabas cuenta que era uno de los espumaplas del techo que venían bajando. Entonces tenías más cuentos de los que te daba la película. Tenías más cuentos de los que te daba la película. Es decir, esa construcción que se relata, de la cual yo formo parte, está formada por estos elementos. Entonces le contaba a mi padre. Ahora tengo nietos que vuelven de ver la película, y hay uno que no cuenta nada y otro que cuenta todo, y bueno, y ahí hacemos el juego, tratamos de hacer el juego. La ficción de lo que es el relato de una película que a su vez es una ficción y que hoy veremos si no se trata de un hecho real. Entonces, todas esas connotaciones que pueden estar en una matiné y en una película. Los cuentos realistas, lo ordinario, probable, verosímil. Los cuentos lúdicos, lo extraordinario, improbable, sorprendente. Los cuentos misteriosos, lo extraño, posible, dudoso. Y los fantásticos, lo sobrenatural, imposible o absurdo. Creo que aquí estamos en presencia de un cuento realista, es decir, bueno, fuiste al cine, viste una película, la película te dejó marcado porque tenía esa frase que te quedó marcada en la piel, el fútbol es sagrado, porque el tipo pateaba la pelota para arriba. Pero vimos que incluso esa realidad, que era la ficción de la película, a través del recuerdo y la memoria se habían transformado. Es decir, el protagonista no se llamaba yo, se llamaba Dios, era el apodo que tenía. Le pegaba para arriba cuando le traían la pelota, le pegaba para arriba, entre la pelota y el queso elegía la pelota. No era cuando le decían que era un truco para escaparse. Es decir, ¿por qué? Porque la memoria es poderosísima. La memoria es muy poderosa. Nuestra memoria modifica el pasado muchas veces, porque queremos que el pasado sea distinto. En mis reuniones de amigos los cuentos van mejorando. Claro, van mejorando y se van tornando más extraños posibles y dudosos. Porque ciertas cuestiones pasan a ser heroicas,
cuando fueron verdaderamente escapadas por abajo de la mesa o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hace la memoria? Y juega esos trucos. Ahora, no sabemos si el autor crea un narrador que se equivoca a propósito o que verdaderamente incurre en esos errores. Es decir, ¿por qué? Porque es una obra de ficción. Y por último, no es lo último, pero Anderson Imbert nos decía en el primer semestre de este taller, nos decía, como en la fabricación de carruajes, como en la fabricación de autos, de cualquier tipo de cosas, los cuentos salen con diferentes carrocerías. Entonces, ¿con qué carrocería estaba este cuento? Y yo les decía, esto parece un diálogo coloquial entre dos parroquianos, ¿eh? En la mesa de los galanes, en el boliche El Cairo, uno que le está contando al otro de qué frase lo dejó marcado. Eso lo tenemos por acá, la grabadora. El cuento es literario, pero se pretende que está tomado directamente de una situación oral, como si alguien lo estuviera contando. Si afinamos un poquitito más, vamos a encontrarnos que las memorias, el narrador evoca acciones pretéritas con una perspectiva más libre, holgada y comprensiva que en las grabadoras. Bueno, podría ser algo de eso, pero simplemente es una calificación, una clasificación en la cual caen o no caen, es decir, o entran medio forzados. No es una carta, no es un diario dirigido hacia uno, no es un guión cinematográfico o un texto teatral. Sabemos lo que no es una confesión. No es un collage donde aparecen diferentes elementos que van permitiendo al lector armarse la historia. Pero yo creo que esto le debíamos a los que se habían incorporado en este semestre, en este diálogo que debería aparecer en cada uno de los cuentos que estuviéramos tratando. Siempre debería estar presente y por eso ustedes lo van a tener en el WhatsApp para que lo puedan manejar. Estas diapos, los que ya la tienen, simplemente las desechan y los que no la tienen se quedan con ellas. Y esta otra clasificación también de Imbert, donde el narrador, ¿qué es? ¿Es un narrador protagonista? ¿Es un narrador testigo que ve la acción? ¿Es un narrador omnisciente que sabe todo? ¿Es un narrador casi omnisciente? No, en este caso tenemos un narrador protagonista, es decir, el que tuvimos, un narrador que iba al cine con su amigo, que cuenta y que contaba esta historia. Creo que estaba en falta, las sesiones grabadas tienen esa particularidad. No sé si estoy grabando, sí estoy grabando. Tienen esa particularidad. El otro día la subí y me di cuenta de que había un segmento, porque la grabadora los graba en segmentos, que estaba repetido. Entonces la descargamos, le sacamos ese segmento y la volvimos a subir. Pero la veo y me doy cuenta de la cantidad de barbaridades que digo, que me hacen indigno de captarle su atención. Tendría que dejar la copa acá en el borde de la mesa, que eso sería lo que verdaderamente les captara la atención. El jugador de fútbol no era Jackie Charlton, no era Bobby Charlton, era Bobby Moore, que fue el primero que dije que era Bobby Moore, pero después mi memoria lo llevó para otro lado y fui alentado para llevarlo a los dos Charlton. ¿Jugaban juntos en el Manchester United? Bobby Charlton y Jackie, no me acuerdo. No recuerdo. Bobby Charlton me acuerdo. En la selección sí, y después Jackie Charlton dirigiendo a Irlanda, me acuerdo, en el Mundial del 90. Eso es para volver al fútbol. Como dijo un amigo mío cuando planteé el tema de literatura y fútbol, de literatura lo que vos quieras, pero de fútbol no sabes nada. Así que vuelvo a la literatura. Vuelvo a la literatura y volvemos donde quedamos el otro día. ¿Por qué volvemos donde quedamos? Porque me interesa tener con ustedes una parte, un punto final sobre
el cuento que estábamos trabajando. Que el cuento que estábamos trabajando pasó por todas aquellas imágenes de cine y demás y terminó acá. Y terminó aquí, desde la diapositiva. Es decir, con esa imagen de ese crack húngaro que hacía el gol, iba sobre la tribuna oficial y le disparaba. El bravo jugador de visitante. Es muy jodido. Le corrijo el código. Es muy jodido jugar de visitante. ¿Ah? Es decir, que no debemos perder de vista los códigos que están siendo utilizados, con los cuales podemos tener nuestras diferencias, pero los debemos aceptar en la medida que vienen así. ¿Ah? Es muy... Es una cancha muy brava, es muy brava. Es una premonición. Bueno, sobre todo por la camiseta rayada, pero no te olvides que el rival de Peñarol de hoy también juega con camiseta rayada. También juega con camiseta rayada. También juega con camiseta rayada. Y nos quedamos con esta imagen. Con esta imagen que era de una película que el narrador había visto en su infancia, había visto en algún momento, no precisamente en su infancia, había visto en algún momento y que su memoria la traía atada a una frase: el fútbol es sagrado. El fútbol es sagrado, que le daba título al cuento, que le daba título al escrito. Es decir, que el fútbol es sagrado estaba por fuera del texto, pero ya nos estaba dando la idea de hacia dónde iba dirigido todo eso que estábamos leyendo. Y terminaba con esas aseveraciones de que él jamás iba a interrumpir la posibilidad de ver un partido de fútbol por una velada literaria, por ninguna otra jornada social. ¿Qué particularidad tiene este match en el infierno húngaro o infierno en dos tiempos? Dos tiempos en el infierno, película húngara, que eventualmente podría estar basada en un hecho real. Acá tenemos un libro de Andy Dugan, Fútbol y Guerra, una panadería, un torneo de fútbol y una matanza final cuando indigentes ucranianos humillaron a militares nazis en la Kiev ocupada. El domingo 9 de agosto de 1942 se disputó el partido de la muerte en el marco de la invasión del Tercer Reich al territorio soviético. Se enfrentaron el Start FC, Start Fútbol Club, un equipo nutrido por exfutbolistas ucranianos reclutados por el dueño de una fábrica de pan, y el Flakelf, integrantes de la Fuerza Aérea Nazi. Las misceláneas de un duelo tenso y las medias verdades de un desenlace en revisión histórica. Vamos a ir a Galeano. Vamos a ir a Galeano, en Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Al fútbol a sol y sombra. Creo que vale una lectura mínima del prólogo. Confesión del autor, se llama. Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien. Una aseveración que todos hacemos. Era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. ¿No? Necesito explicar lo que es un pata de palo. Un pata dura, pata de palo, pata dura es el que no tiene habilidad con los pies. Hoy nuestros relatores y cronistas, una playa de gente que se gana la vida honradamente, hablando contándonos lo que ellos están viendo del partido de fútbol que nosotros también estamos viendo, nos hablan de buen pie, que alguien tiene buen pie. Se imagina que si está seleccionado para estar dentro de esos 11 muchachos que están corriendo detrás de la pelota, debe tener los pies en condiciones, pero nos dicen, aún así nos dicen que tiene buen pie. ¿De qué te ríes? Y después, claro, y después ves, ahí está, y la compañera se acuerda de Garrincha, que tenía las piernas torcidas, que era imposible que ese hombre estuviera en equilibrio,
y que hizo todas las maravillas que se podía hacer para engañar a un defensa y pasar la pelota por donde él quisiera y no por donde la lógica decía, ¿no? Como hincha, también dejaba mucho que desear. Nos está hablando en primera persona Eduardo Galeano. Debo asumir que el narrador es el propio escritor. Como hincha, confesión del autor, me dijo aparte. Como hincha también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Schiaffino y Julio César Abadí jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Es decir, nos está diciendo yo, hincha de Nacional. Como buen hincha de Nacional, yo hacía todo lo posible por odiarlos. Pero el Pepe Schiaffino, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio. Y el Pardo Abadí deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla y corría con botas de 7 leguas, amacándose sin rozar la pelota ni tocar a los rivales. Yo no tenía más remedio que admirarlos y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Han pasado los años y a la larga he terminado por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo de buen fútbol. Voy por el mundo, sombrero en mano, y en los estadios suplico una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Yo creo que el prólogo merecía una lectura para bajarle tensiones a eso de las pasiones desmedidas. Galeano, fiel a su estilo de sus últimos años por lo menos, lo que hace es plantearnos toda una serie de relatos, decenas de relatos. Y uno de ellos se llama La pelota como bandera. Y en uno de sus párrafos dice: el fútbol y la patria están siempre atados y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad. Fútbol y patria, vínculos de identidad. La escuadra italiana ganó los mundiales del 34 y del 38 en nombre de la patria y de Mussolini. Y sus jugadores empezaban y terminaban cada partido vivando a Italia y saludando al público con la palma de la mano extendida. También para los nazis, el fútbol era una cuestión de Estado. Y esta es la versión que nos va a contar Eduardo Galeano sobre un partido durante la Segunda Guerra Mundial. Un monumento recuerda en Ucrania a los jugadores del Dinamo de Kiev de 1942. Vamos a buscar una foto de ese monumento. Y este es el monumento. Acá hay una foto más linda que es esta. Unos jugadores de fútbol, unos atletas surgiendo de la piedra, ¿no? De la piedra. Incluso... O contra la piedra. Sí, contra el paredón. Sí. Bueno, también. Incluso Internet es fantástico, es decir, si ustedes toman este fragmento que está acá, que es un texto escrito en cirílico, ¿cierto? Dirigido hacia el que está mirando la estatua, lo copian y lo tiran en un traductor como imagen